Les invito a buscar en la carta de Santiago, capítulo 1. Epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 2 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor bendiga esta meditación de su palabra. Les recuerdo, el título de la serie es Una fe viva. Lo que Santiago va a estar hablando o exponiéndole a los hermanos es cómo se comporta una fe que realmente es verdadera. Y en este caso nos está hablando de cómo la fe del creyente reacciona en medio de la prueba. Y como mencionábamos la semana anterior, ese es un tema, hermanos, que siempre tendrá audiencia. En esta semana, algunos de nosotros, bueno, todos pasamos algún tipo de prueba, unos en mayor grado que otros, pero todos hemos pasado por pruebas. Y lo que debemos ver es cómo la palabra nos guía para saber cómo atravesar en medio de ella. Santiago le dice a los hermanos que en medio de la persecución, porque ese era lo que ellos estaban padeciendo, en medio de su aflicción, gócense, sabiendo que la prueba que atraviesan está probando su fe para que sea hallada que es una fe verdadera. No como aquella que se narra en la parábola del sembrador en Lucas 8:13, que dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero la fe verdadera, entonces, más bien, como dice Santiago, es la que persevera. Cuando hablamos de la paciencia también se refiere esa misma palabra a una perseverancia activa. Esa prueba de nuestra fe, recordamos que es como el oro que se va purificando aquel material que es limpiado para que quede la pureza de él. Nuestra fe va a ser tratada de la misma manera. ¿Para qué? Para que demos testimonio de que realmente hemos creído en el Señor. Y no se trata entonces de que en medio de la prueba va a haber una resignación de decir esto es lo que me corresponde, o como en algunos casos se enseña, una negación de no decir que estoy pasando por alguna situación difícil, sino que es esa perseverancia activa de reconocer, sí, estoy en medio de una prueba, pero estoy confiando en el Señor, en las promesas que hay en su palabra. Y lo que reconocemos es que el poder de la gracia de Dios es la que va a estar produciendo en nosotros esa perseverancia. Entonces, hermanos, del versículo 2 hasta el versículo 11, que esos últimos versículos los veremos la otra semana, Santiago más bien está hablando de ese mismo tema, de lo que es la prueba y lo que va a producir. Entonces, ya lo que él ha expuesto primero es que Dios utiliza la prueba para probar la fe. ¿Para qué? Para producir paciencia. Ahora, ¿cómo nosotros debemos reaccionar a la prueba? Dios quiere producir esa paciencia, esa perseverancia, pero ¿cómo el creyente atraviesa esas circunstancias? Es lo que hoy vamos a meditar.
Pero en Hebreos 6:1, el autor le dice a los hermanos: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez. Que eso es a lo que Santiago también está apuntando. La prueba, cómo vamos a pasar la prueba, lo que está produciendo es madurez en el cristiano. Por eso aquel que quiere ser más maduro en la fe, tendrá que atravesar más pruebas para que alcance entonces esa madurez completa. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos que buscar la prueba, ellas vendrán. Eso lo podemos tener por seguro. El que quiera caminar fielmente al Señor, padecerá. Eso es lo que la Escritura enseña. Y esa prueba será para el bien nuestro, para nuestra madurez cristiana. Recordemos que esa madurez cristiana no la vamos a medir por cuánto nosotros sabemos, sino, como un hermano afirmaba, por cuánto Cristo ha cambiado mi corazón y mi vida. Ahí es donde se demuestra realmente esa madurez. Sabemos que la meta general del creyente es la gloria de Dios y ser hechos conforme a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Pero en cada prueba hay una meta específica para cada uno de nosotros, porque no todos pasamos la misma prueba. Tenemos diversas situaciones. Por eso es que él dice, en el versículo 2 dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es, la palabra es como multicolor. Las pruebas vendrán de maneras variadas para cada uno de nosotros. Habrá una meta general, glorificar a Dios, que yo sea cada vez más conforme a Cristo, pero Dios actuará por medio de eso puntualmente con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos atravesar la prueba? Santiago les va a decir a ellos que es con sabiduría. Ese es el punto. El tema de hoy es sabiduría en medio de la prueba. Porque realmente, hermanos, cuando no hay sabiduría es cuando la prueba, más bien nosotros caemos en la tentación de pecar contra el Señor. ¿Por qué? Porque nos volvemos entonces en queja o en rechazo o en desprecio hacia lo que Dios está haciendo. Nosotros aquí en la iglesia confesamos la soberanía de Dios en todo lo que ocurre. Y esa es una doctrina que yo sé, si les pregunto a ustedes, todos los vamos a afirmar, la mayoría. Pero al momento de la prueba, ahí es donde se demuestra si estoy creyendo eso. Si realmente entiendo esto es conforme a la soberanía del Señor. Porque lo puedo afirmar, pero en la hora de la prueba es donde tengo que dar testimonio y atravesar eso con la sabiduría. Que como vamos a ver, hay una sabiduría que sí viene de lo alto. Pero cuando no se actúa con sabiduría, entonces lo que entendemos es que podemos pasar la prueba o no pasarla y caer en necedad, en la insensatez. Entonces el primer punto que vamos a ver es la necesidad de la sabiduría. Y vamos a ver cuál es esta sabiduría a la que apunta Santiago. Entonces el versículo 5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vea que el versículo 4 termina, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 inicia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Entonces es como ese paralelismo. Por un lado me dice, vamos a ser completos, no nos falta nada. Pero si nos falta sabiduría, hay que pedirla a Dios. En el libro de la Institución Cristiana de Juan Calvino, hablando de la sabiduría, en el capítulo 1 y en el primer párrafo dice él, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida, consiste en 2 puntos. El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe de tener de sí mismo. Y más adelante él va a afirmar, por el sentimiento de nuestra ignorancia, de nuestra vanidad, de nuestra pobreza, de nuestra enfermedad, de nuestra corrupción propia, reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría, por lo cual
nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios. Él es la fuente. La palabra nos dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Entonces sí, debemos reconocer todos nosotros al momento de la prueba. Lo primero que debemos reconocer es: necesito sabiduría para poder enfrentarla. Porque si me veo a mí, si pienso cómo yo podría afrontarla, ahí es donde nosotros vamos a flaquear, hermanos, y no la vamos a afrontar como debe ser. Pero lo que debemos tener es esa sabiduría que viene del Señor. Esa sabiduría es la que está contenida en su palabra. Es ese aspecto práctico, porque no es que se refiera más bien al sentido de esa sabiduría que buscaban los griegos, que era como ponerse a reflexionar sobre diversos temas, que Pablo decía en 1 Corintios que los griegos buscan sabiduría y los judíos pedían señales. No es ese tipo de sabiduría, sino es lo que aquí está hablando Santiago, es una sabiduría práctica. Cómo en medio de esta prueba yo me voy a comportar. Es ese tipo de sabiduría. Pero para poder actuar correctamente, entonces yo debo haber sido instruido primeramente en la palabra, para saber entonces, reconociendo esto viene del Señor, y qué espera el Señor en cuanto a mí para enfrentar esto. Aquí es donde Él nos dice: si alguno entonces tiene falta de sabiduría, la pregunta que podemos hacer es: ¿cuántas veces nosotros estamos orando al Señor por eso? Señor, me falta tanta sabiduría. Y es que sea una de nuestras peticiones constantes, porque si somos conscientes, muchas veces lo que nosotros oramos es por falta de otras cosas. Oramos por falta de bienes, por falta de riqueza, de salud, por muchos otros motivos. Pero realmente debemos detenernos a decir: Señor, yo quiero ser más sabio, tener mayor sabiduría para el momento de la prueba. Podemos recordar, algunos tal vez ya lo asocian, a aquel hombre que pidió sabiduría en medio de aquella labor que tenía para gobernar sobre una nación, la nación de Israel, y era muy joven. Y pudo haber pedido, el Señor le dice: usted pudo haber pedido riqueza, la vida de sus enemigos, pero me agradó lo que usted pidió, que fue el rey Salomón. Y lo que él dijo fue: dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y en 1 Reyes capítulo 3 versículo 12 dice: he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bueno, nos vamos acercando a lo que Santiago está hablando. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio en abundancia, como ningún otro, dice, tuvo en su tiempo. Bueno, nosotros tenemos que reconocer en primer lugar eso. Sí, Señor, necesitamos sabiduría y debe ser algo constante en nuestra vida. La idea que aquí se transmite es no quedarse atrás en medio de la prueba sin la sabiduría. Cuando Él dice si alguno tiene falta de sabiduría, la idea es esa, que se esté quedando atrás con la falta de lo que él necesita para atravesar la prueba. Entonces, si esto ocurre, ¿qué es lo que debe hacer? Pedirla al Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto. Entonces, como les digo, no es esa sabiduría filosófica, sino es la sabiduría práctica a la que el Señor nos está apuntando. Y así mismo en 1 Corintios capítulo 1, hablando de esta sabiduría de Dios que es diferente a la del mundo, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 1 y versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan esa sabiduría, que es la misma palabra que está acá en Santiago 5, que es la palabra Sofía, que significa sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y ya como dice Pablo, más para los llamados, judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Aquello que pedían los judíos, esas señales, algo asombroso, dice, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hermanos, en medio de la prueba, cuando pedimos sabiduría, lo que queremos es más de Cristo, la sabiduría de Dios. Cristo crucificado, para unos un escándalo,
y para otros una locura, pero para nosotros Él es la sabiduría que necesitamos. Esto es el punto, hermanos. El mundo, en medio de diversas circunstancias, decirle que lo que necesita es de Cristo y aplicar sus principios en medio de la prueba, para el mundo es una locura. Porque ellos recurren a pseudociencias o a otras ideas para abordar diversas situaciones, pero el creyente entiende, es en Cristo y por medio de su palabra que yo adquiero la sabiduría para atravesar las pruebas. Por eso nosotros en un espacio de consejería siempre vamos a apuntar a la palabra del Señor. Esa va a ser la fuente a la que nosotros vamos a ir, porque Él es soberano, hermanos. Él nos creó, Él conoce nuestra vida, sabe cómo funcionamos y Él es el que nos va a orientar entonces en medio de cada adversidad nuestra. Por eso afirmamos nosotros la suficiencia de la Escritura. Ella es completa para guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Por eso el creyente tiene que tener esa sabiduría de reconocer lo que necesito en esa prueba es más de la palabra de Dios para ponerla en práctica. La sabiduría para ponerla en práctica. Entonces, en el contexto que Santiago lo hablaba, era la persecución que ellos tenían, cómo atravesar esa prueba con sabiduría, el perder sus bienes, el ser expulsados de sus tierras. Pero asimismo entonces nosotros podemos asociarla con cada una de las circunstancias que podamos estar atravesando. Vienen pruebas de diversas maneras, cada uno podría tener su propia aplicación. Para algunos es una prueba realmente cuando está manejando. Realmente voy a demostrar ahí si tengo paciencia en medio de esas circunstancias con lo difícil que es en este tiempo. Va a ser una prueba para muchos. Para otros la prueba que tienen es cómo trato con un compañero de trabajo que es difícil. Esa relación con él o con mi jefe es complicada. ¿Cómo voy a tratar? ¿Cómo voy a pasar por medio de esa situación con sabiduría? Para algunos es toda una labor y toda una prueba de forjar la paciencia. Un día como hoy tener que levantarse y alistar a los niñitos pequeñitos. Va a forjar ahí la paciencia de los padres y son pruebas. Como les digo, viene de diversas maneras, pero pueden haber pruebas mayores, hermanos. Hoy alguien puede estar lidiando con la noticia de una enfermedad crónica que le va a llevar delante del Señor, que es la última antes de partir. ¿Cómo va a atravesar esa prueba? Viene de diversas maneras, pero lo que el Señor quiere es con sabiduría. Y si no tengo, pídala al Señor, porque Él la dará abundantemente. Recuerdo, hermanos, y aquí muchos tendrán el recuerdo del hermano Gabriel Gutiérrez, que él ya partió a la presencia del Señor. Y recuerdo cuando él envió la noticia y nos dijo que en el hospital le habían dado el diagnóstico de que le quedaban 5 meses de vida. La pregunta es, ¿cómo reacciona uno ante esa noticia? Saber, y así ocurrió, fue la voluntad del Señor que después de 5 meses él partiera. ¿Cómo reacciona uno ante esa noticia? ¿Cómo reaccionamos ante la prueba que usted hoy pueda estar atravesando? Viene la desesperación, la ansiedad, la inquietud. Santiago lo que quiere decirle a los hermanos es no, debe haber sabiduría. Y nosotros queremos demostrar que nuestra fe es verdadera, actuando entonces con aquella sabiduría que viene del Señor. Pero ahora ese es el punto. ¿Cómo lo estamos afrontando? Si tenemos falta de sabiduría, entonces debemos ir a aquel que nos puede dar esa sabiduría. Ese es el segundo punto. Entonces, ¿a quién pedir la sabiduría en la prueba? Y el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Cuando Santiago dice, pídala a Dios, ese es un mandamiento, lo que está ahí, es un imperativo, el verbo, como se escribió. Debe rogar y pedir al Señor que le dé sabiduría. No es algo opcional. Y sabemos que esto es por medio de la oración. Ir a Dios en medio de la prueba en oración. No a otros medios, sino primeramente al Señor, pidiéndole la sabiduría en medio de esa adversidad. Sí, podemos afirmar que en ocasiones será necesario un consejo de un hermano, pero lo que nosotros debemos apuntar, hermanos, cuando alguien se acerca en medio de la prueba, buscando ese consejo, debemos reconocer esto, lo que dice la palabra. Lo primero que debemos decir, hermano,
Voy a orar al Señor para que Él le dé sabiduría a usted en cómo atravesar esta circunstancia. Pídale sabiduría al Señor. Y aquí está la promesa: Él da a todos abundantemente. Este versículo también nos habla de ese carácter de Dios. En ocasiones, o más bien en la palabra, nosotros vemos cómo Dios nos va revelando su carácter. Y aquí Santiago les muestra a ellos el carácter de la bondad y la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, hermanos. Por eso Él sigue siendo fiel a esta su palabra. Y Él dará a todos los que le piden, pero ya veremos cómo debe ser pedido. Pero lo dará libremente, en abundancia. Y vea cómo Él apunta: y sin reproche. Porque en ocasiones, sí, nosotros podríamos tal vez ayudar a alguien en alguna ocasión, pero le recordamos: yo lo voy a ayudar, pero recuerde aquello que usted me hizo, o recuerde aquella ocasión. Pero el Señor dice aquí: sin reproche. El Señor dará en abundancia, sin estar señalándonos, otra vez viene. No, Él dará libremente. Y esa tiene que ser entonces nuestro consuelo. Puedo ir al Señor confiando en que Él me dará la sabiduría necesaria para atravesar en medio de la prueba. Y eso, hermanos, es lo que va a forjar nuestra madurez. Cuando nosotros salimos de las pruebas, no salimos igual. Ese es el punto. El cristiano ha avanzado, ha crecido en la fe, y esa fe sigue siendo más robusta, más fuerte. Pero vamos a ver, hermanos, que puede ser lo contrario, porque más bien alguien puede ser inconstante, que es aquel entonces que no está yendo al Señor en busca de la sabiduría. Entonces lo que entendemos es que la primera fuente a la que debemos a la que debemos asistir es al Señor en medio de la prueba. Él nos dará abundantemente. En Mateo 19 dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. El Salmo 25:8: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Y el Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Y esto es importante, hermanos, porque esta sabiduría que Santiago nos dice que el Señor dará, recordemos el contexto, Él está hablando a los creyentes. Son pruebas que llegan a los creyentes. Por eso a alguien que no es hijo de Dios, que no se ha rendido a Jesucristo, nosotros no podemos decirle, como muchas veces afirman, que todo ocurre con un propósito y Dios está actuando en usted con un propósito en medio de esa circunstancia. El propósito ahí no es conforme a lo que Santiago está hablando acá, que es al creyente, para madurar en la fe. Para el inconverso, más bien ese sufrimiento y esa adversidad que atraviesa esas pruebas, más bien debe hacerle una alarma o una trompeta de decir: esto es temporal, pero viene un sufrimiento eterno. Y más bien ese debería ser el medio para que lo lleve a Cristo. Porque cuando no hay prueba, o más bien en medio de esas circunstancias, cuando la gente es más sensible a la exposición del Evangelio. Entonces podríamos ver, quiera el Señor que a través de eso usted llegue a conocerle a Él y se rinda a Él. Pero no podríamos afirmar que hay un propósito de madurez, como Santiago aquí le está hablando a creyentes. Entonces debemos reconocer eso. Sí, el Señor está siendo bueno con nosotros y nos está enseñando el camino, como debemos seguir a través de esas circunstancias. Y más adelante Santiago va a decir en el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que necesitamos en medio de la prueba viene del Señor. Toda buena dádiva viene de Él. Recordemos, hermanos, aquellos casos donde alguien le pidió al Señor y Dios le dio más, como veíamos el caso de Salomón. Abraham, cuando pidió un hijo y Dios le dio como las estrellas en multitud su descendencia. Jacob, cuando en Génesis 28:20 pide la bendición del Señor y Él le dice: dame pan para comer y vestido para vestir. Y luego más adelante regresa a Él con 2 campamentos en abundancia, como el Señor le dio. O en el relato de aquella parábola, Mateo 18,
Versículos 25 al 26 del deudor, la parábola del deudor dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Diciéndole: dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel quería tiempo para pagar todo, pero el Señor al que le debía le perdonó todo. Así es como vemos la generosidad del Señor. Vamos con fe en Él diciendo: Señor, me vas a dar más de lo que yo necesito, en cuanto a lo que estamos hablando de la sabiduría. Y debemos reconocer y confiar, el Señor nos la concederá. Pero esto, hermanos, es solo por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, porque nosotros hemos pecado contra Él. Cuando acá nos dice que Él dará sin reproche, claro que el Señor tendría mucho que reprocharnos a nosotros por nuestra falta de fe y por nuestros pecados, pero Él nos va a bendecir en Cristo. Por eso es que tenemos que estar unidos a Cristo para recibir lo que el Señor nos va a dar. En este caso, la sabiduría. Él dará sin menospreciar a nadie, gracias al sacrificio de Cristo. Y entonces podemos tener la certeza de que tendremos lo necesario, la sabiduría, para saber cómo enfrentar la prueba y cómo reaccionar ante ella, de tal manera que glorifiquemos a Dios y sigamos madurando conforme a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo se debe pedir? Que ese es el siguiente aspecto de lo que Santiago habla. Versículo 6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y él dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces recordemos, Dios da sin titubear, pero el que pide es donde está el problema, porque puede hacerlo dudando. Dios dará en abundancia, pero si el que pide lo hace dudando, lo que Santiago afirma es: no recibirá entonces esa sabiduría. ¿De dónde puede venir esa duda, hermanos? ¿De dónde surgiría la duda para no confiar en las promesas del Señor? Nuevamente, es cuando usted y yo vemos las circunstancias y nos vemos a nosotros mismos. Ahí es donde nosotros podemos llegar a cuestionar la palabra del Señor. Si confiar en que el Señor me va a escuchar o no. El que pide sabiduría no debe ser alguien que duda. En ocasiones nosotros tenemos ese problema, en primer lugar, de ir a orar, porque para pedir debemos doblar la rodilla y clamar al Señor. Pero en ocasiones no oramos. Pero cuando oramos, lo que Santiago dice: pero no lo haga dudando. Entonces, si va a orar, no lo haga dudando. No puede haber dudas en nuestro corazón. No debemos dudar de que Dios pueda hacerlo y que Dios tenga el deseo de hacerlo. Es cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en el Evangelio, cuando surge la duda. ¿Recuerdan el relato de Pedro en Mateo 14, cuando Él camina sobre las aguas? Mateo 14, 29. El Señor le dice, y Él dijo: ven, llamando a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras él estaba viendo firmemente a Jesús, anduvo sobre las aguas, pero en cuanto apartó la mirada y vio el fuerte viento, dice, tuvo miedo. Cuando apartamos nuevamente la mirada de lo que Dios afirma en su palabra, es cuando viene la duda y el temor a nuestros corazones y ya no tenemos la certeza de que Dios nos vaya a ayudar en medio de esa circunstancia. El Señor afirma en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Santiago nos ha dicho, la voluntad de Dios es darnos sabiduría abundantemente. Y Él nos oirá cuando pedimos esa petición porque es conforme a su voluntad. Pero la duda nuestra es lo que puede hacer que esto no ocurra. Pero vamos a ver que hay una diferencia, hermanos, porque vea que Pedro sí tenía fe,
pero el Señor le dice, de poca fe. Pero había una fe verdadera, que eso es lo que va a diferenciar al hombre inconstante de aquel que realmente tiene la fe en el Señor. Y vean que Santiago lo que usa, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué comparamos a alguien que duda de la promesa del Señor? Santiago lo que usa es el ejemplo de una ola. Dice, es como una ola. Alguien que duda del Señor, piense, la ola, el viento la dirige para donde quiera. No tiene un rumbo fijo, va con incertidumbre. Y Santiago dice, así es cuando alguien duda del Señor. No tiene para dónde ir, no se dirige a un rumbo fijo. Y eso es lo que nos debe a nosotros también llevarnos a meditar. ¿Cómo estoy siendo yo en medio de la prueba? ¿Realmente estoy firme, anclado en lo que el Señor dice en su palabra? ¿O estoy en ansiedad? No sé a dónde acudir, no sé cómo reaccionar. Así es el que duda, dice Santiago. Y esa es la comparación que él apuntaba. Algunos, ese es el punto, algunos de aquellos de la dispersión a los que él les escribía estaban dudando. Les estaba diciendo, así son ustedes cuando dudan, como la ola. Porque ahora en medio de la prueba, ustedes dicen, estoy siendo tentado por parte de Dios, que es lo que él luego va a decir en el versículo 13. Pero él dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque se justificaban entonces de su pecado por medio de la prueba al no reaccionar correctamente. Estaban más bien cuestionando a Dios. Podían decir, como Dios me envió la prueba, entonces Él es el que está haciendo que yo no reaccione bien. Y Santiago le dice, Dios no tienta a nadie. Entonces esa es la sabiduría. Debo estar firme reconociendo, aquí está Dios soberanamente actuando y debo confiar en Él. Ahora él dice entonces que aquel que pide sabiduría no debe ser alguien que duda, porque si no es como la ola del mar, pero también él dice, no debe ser de doble ánimo. El que carece de fe, que no pide con fe, es de doble ánimo, o lo que significa literalmente esa palabra es de doble alma. Es decir, que tiene un corazón dividido. Entonces la idea ahí es que es una persona, cuando no hay pruebas, tiene un alma, está reaccionando de una manera, pero cuando llega la prueba, es de otro corazón, es de otra alma, no es la misma persona, es diferente. ¿Por qué? Porque es inconstante. Ese es el punto a lo que Santiago dice. Hoy estoy feliz, contento, no hay prueba, pero viene la prueba y viene la queja, viene el cuestionamiento, viene el rebelarse en contra de la promesa del Señor, que Él dará sabiduría. Vean qué importante, hermanos, porque por ejemplo, si nosotros decimos o preguntamos ¿qué es una persona inconstante? Alguien de doble ánimo. Bueno, podríamos decir, tal vez alguien que empieza a ausentarse del día del Señor, alguien que empieza a descuidar los medios de gracia, pero Santiago dice, es aquel que no tiene sabiduría en medio de la prueba. Ese es inconstante, ese es de doble ánimo. Claro, vamos a ver que al ser inconstante y de doble ánimo, se va a reflejar en todas esas cosas que les mencionaba. Pero el punto empieza en no tener sabiduría en medio de la prueba. Porque más bien, como les decía, esa perseverancia en medio de la prueba, que debe ser activa, me lleva con sabiduría a confiar en el Señor y a ser diligente en lo que Él me manda, en el uso de los medios de gracia. Pero cuando soy inconstante, Él dice, va a ser inconstante en todos sus caminos. Ese es el punto. ¿Podemos nosotros estar reaccionando? Y es la pregunta que podemos hacer, ¿con sabiduría o no ante las pruebas? Porque eso es lo que hoy puede dar testimonio si yo soy de doble ánimo o no. La mala reacción muestra ser una persona de doble ánimo. Por ejemplo, lo que Santiago luego va a decir en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando vienen esas pruebas, el enojo, ahí es donde él dice, no está actuando con sabiduría, está siendo inconstante, porque se está enojando y se está quejando, se está airando. Ahí es donde la persona puede experimentar ser de doble ánimo.
Por eso lo que nosotros debemos pedir al Señor es que nuestra fe aumente, porque aquí es donde está la diferencia, hermanos. Por ejemplo, Abraham dudó cuando Dios le dijo que él iba a dar un hijo, pero Dios siempre le bendijo. En Marcos 9:24, cuando aquel hombre que tenía un hijo que era atacado por un espíritu inmundo, le dice al Señor: Señor, ayúdame, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. El creyente, como Pedro, como leíamos, puede tener una fe débil, pero acude al Señor para crecer en fe. Esa es la diferencia. Yo puedo reconocer, puedo tener una fe débil en medio de la prueba, pero voy al Señor para que me dé sabiduría. Pero el que es inconstante no, esa es la diferencia. El que es inconstante ve la prueba y no acude al Señor, sino que reacciona con pecado ante Él y busca su propia sabiduría. Y ese es aquel que desprecia al Señor, que luego vamos a ver más adelante que Santiago va a afirmar que el hombre de doble ánimo es un no creyente. Es aquel que no ha conocido realmente al Señor, porque el creyente, ese es el fruto del Espíritu, tiene fe. Ese es el primer fruto, podríamos decir. El hombre tiene fe, y aunque es poca o débil, pero es una fe verdadera. Y reconozco, Señor, en medio de la prueba necesito más sabiduría. ¿Y qué hace? Va al Señor, confiando en que el Señor va a ayudar en medio de nuestra incredulidad. Vamos a Él para crecer en fe, para tener mayor sabiduría. Pero aquel entonces que no está creciendo en sabiduría, como les decía, entonces ya se empieza a mostrar en todos sus caminos, porque es inconstante. Por esta razón es que nosotros debemos reconocer cuán diligentes tenemos que ser en el uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, para orando para crecer en sabiduría, para afrontar correctamente las pruebas. No digo que sea fácil, pero el Señor nos ha señalado el camino que debemos seguir. Y el Señor espera que lo hagamos y que recordemos que vamos a tener esa promesa que Él dará abundantemente. ¿Por qué entonces algunos no avanzan y no maduran en la fe? Porque hay que discipularles una y otra vez, como Pedro después, como leíamos la semana anterior, dijo: yo no me voy a cansar de recordarles las mismas cosas a ustedes. Y es necesario muchas veces, pero ¿qué de aquel creyente que una y otra vez hay que recordarle exactamente lo mismo? Una y otra vez tenemos que recordarle la modestia en el vestir. Una y otra vez hay que recordarle la separación con el mundo, que el creyente vive diferente al mundo. Una y otra vez hay que recordarle por qué nos reunimos en el día del Señor, porque algunos no han avanzado en eso, no han crecido en la madurez de lo que eso implica. Porque una y otra vez hay que recordar el uso de los medios de gracia, porque hay algunos que son inconstantes y no están perseverando y no están creyendo y no están actuando con sabiduría. Por eso entonces hay que nuevamente discipularles. Pero lo que se espera del creyente, y es la analogía como el niño empieza siendo un bebé, pero él poco a poco va a ir creciendo, va a ir madurando. Ese es el punto. Y espiritualmente así debe ser el creyente. Recordamos el día que el Señor nos salvó, pero en ese momento hasta el día de hoy debe haber un crecimiento, una madurez espiritual en cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha prometido que Él dará la sabiduría, dará las pruebas para forjar esa paciencia, esa perseverancia, cómo atravesarlo, pero para que vayamos en el camino de la fe, siendo cada vez perfectos en el sentido de maduros. Por eso entonces yo me debo cuestionar, ¿por qué sigo cayendo y teniendo las mismas adversidades que hace un año, que hace 2 años, que hace 3 años? ¿Por qué es así, hermanos? Si no es porque estamos siendo inconstantes. Ese es el punto, no hay sabiduría. La sabiduría que está escondida en Cristo, pero que Él da libremente. Y sepa esto, hermanos, si usted es de Cristo, Él lo dará sin reproche. Ese es el punto. He dudado, he pecado, pero el Señor lo recibe para darle generosamente de una vez. Tenemos que tener entonces, y como ese hombre, decirle: Señor, tengo esta fe, pero ayúdame en mi incredulidad. Ahora, hermanos, para concluir, este pasaje nos habla de aquel, o nos apunta, porque recordemos que es para los que están unidos a Cristo, pero realmente nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de la sabiduría, porque Él en el momento de la prueba
actuó sabiamente. En Mateo 26, 36, que es antes de que a él lo arrestaran, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, escuche, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Nos ha pasado en medio de la prueba. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la sabiduría, hermanos. Se postró derramando el corazón ante el Padre y diciendo: Dios, que se haga tu voluntad en medio de esta prueba. Y se hizo la voluntad del Padre, hermanos, porque fue el momento para la salvación de su pueblo. El Señor fue sabiamente y atravesó lo que debía atravesar para rescatar a su pueblo de sus pecados. Tenemos el ejemplo en Él, hermanos, y por estar unidos a Cristo tengamos la certeza, Dios nos dará la sabiduría. Y si usted está sin Cristo en esta mañana, como les decía al inicio, puede ser que sus adversidades sea ese llamado del Señor para que acuda a Él. No lo desprecie, venga a Cristo, Él le salvará de sus pecados, arrepiéntase y crea. Y ahora si usted empieza a caminar con sabiduría en medio de las pruebas, Dios le dará el gozo, la perseverancia y la sabiduría. Amén. Vamos a concluir acá.